Hola, un saludo para todos. En esta ocasión pues les quiero hablar sobre el cigarrillo, su composición y sus consecuencias para la salud. Porque, digamos, el consumo de esta droga, porque ya es reconocido así como una droga, como el alcohol, ¿por qué es tan consumida si realmente no tiene un solo beneficio? Eh, el cigarrillo, inicio diciéndoles, tiene más de 4.000 sustancias que muchas de ellas aún se desconocen, más de 4.000. O sea que ni siquiera muchas de ellas se conocen su verdadero efecto y eso lo hace incluso más peligroso. Y les voy a ir enumerando la composición química, sus efectos, ¿sí? Su peligrosidad, para que aquellas personas fumadoras y las no fumadoras también se hagan una idea de la peligrosidad del consumo de tabaco. En primer lugar tenemos la nicotina. La nicotina es pues la sustancia más adictiva, aunque no la única, al menos de las que se conocen hasta el momento del cigarrillo. La nicotina pues es muy venenosa, eso se sabe. Se sabe, por ejemplo, que si una persona ingiere al menos unas 3 gotas de nicotina, puede morir. Lo que pasa es que, lógicamente, en un cigarro o en una cajetilla, pues usted no va a encontrar esa tal cantidad, pero con el tiempo se va acumulando. La nicotina es muy adictiva y eso pues es lo que la convierte en una sustancia que genera drogodependencia. Y pues sí, con el tiempo pues puede generar muchos tipos de cáncer, ¿sí? Porque ya se sabe que hay al menos unas 50 sustancias que pueden o están relacionadas con el cáncer o pueden causarlo. Entonces la nicotina es, digamos, la más conocida. Lo que pasa con la nicotina es que la nicotina, digamos, actúa a nivel del sistema nervioso central. El cerebro tiene, digamos, unos neurotransmisores que son, digamos, como los puentes, digamos, de conexión, ¿sí?, de los mensajes que se dan las neuronas entre sí, como los intermediarios. Y la nicotina tiene algo que, digamos, desplaza a los neurotransmisores, a ciertos neurotransmisores, y los releva de su función, ¿sí? Les quita su puesto y comienza a funcionar en vez de los neurotransmisores. Y entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo el cerebro comienza a funcionar con la nicotina y no con los neurotransmisores, y eso hace que con el tiempo el cerebro pida nicotina y no los neurotransmisores del cuerpo en sí. Y como lo que pasa es que como la nicotina es eliminada muy rápidamente del cuerpo, entonces el cuerpo después pide más y más nicotina. Por lo tanto, el fumador tiene que fumar más, ¿sí? Si antes se fumaba 5 cigarrillos, con el tiempo pues puede terminar fumándose 1 o 2 cajetillas por día. Y bien, entonces ese es una de las principales sustancias más peligrosas, porque la nicotina en estudios se ha visto que llega al cerebro aproximadamente en 7 segundos. 7, eso es muy rápido, ¿sí? Entonces sus efectos son inmediatos. Bueno, otro detalle es que la nicotina funciona, digamos,
en el sistema nervioso central y estimula que se produzca dopamina. La dopamina se le conoce como la hormona del placer, y por eso pues ciertas personas sienten como un placer aparente cuando fuman. Pero eso es engañoso, y más adelante iré explicando por qué. Eso es engañoso sobre el placer y la relajación. Bueno, otra sustancia que tenemos es el arsénico, ¿sí? Les voy a ir mostrando toda la lista para que vayan viendo todos los tóxicos que tiene el cigarrillo, y tan solo les voy a enumerar 10 de las muchas. El arsénico es un veneno muy potente, ¿sí? Se usa mucho en matarratas, ¿sí? Porque les produce deshidratación y con el tiempo pues se va secando, ¿sí? Y con el tiempo muere. O sea que lentamente se va también acumulando el arsénico en el cuerpo, ¿sí? Es un metal muy peligroso. Otro es el cianuro, que también se sabe que es un veneno muy potente, tan potente que es prohibido su venta al público. Solo a un personal autorizado se le puede vender cianuro directamente. Es muy tóxico, eso se sabe, y eso se encuentra en el humo de cigarrillo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que se usa mucho en venenos, ¿sí? Aunque en el cigarrillo está en baja cantidad, pero es acumulable con el tiempo. De cada fumada se va acumulando, ¿sí? Es como el mercurio o el aluminio en las vacunas, se va acumulando con el tiempo y después aparecen los problemas. Entonces, como aparece con el tiempo, las personas no lo relacionan directamente. Otro detalle es que el cianuro dificulta la absorción, digamos, de oxígeno. Otro metal que se encuentra en el humo de cigarrillo es el cadmio. Muchas personas ni siquiera conocen la existencia del cadmio. Es un metal pesado, ¿sí? Y también se va acumulando en el cuerpo. Otra sustancia que se puede encontrar es el DDT, que es el difetiltricloroetano, ¿sí? DDT se le conoce. Es una sustancia pues que se usa en pesticidas, y en 1972 en Estados Unidos se aprobó digamos el no uso de esta sustancia como pesticida, porque después se encontraba que en el tabaco y en otras plantas se encontraban restos de ese pesticida, y entonces lógicamente las personas pues lo iban a ingerir, a consumir. Entonces se vio que en las hojas de tabaco se encontraba este pesticida, y al menos en Estados Unidos se prohibió en el año 1972 su uso, aunque en otros países se sigue usando. ¿Y quién quita que lo sigan también usando en Estados Unidos, aunque se lo haya prohibido? Entonces, es una sustancia bastante tóxica, ¿sí? Otra sustancia también muy usada es el formaldehído. Muchas veces se le conoce como formol. El formol, pues, es muy venenoso, y se usa para varias cosas, como por ejemplo el embalsamar cuerpos, se usa para, digamos, preservar o conservar tejidos muertos. Por eso se usa mucho, por ejemplo, de forma ilegal, digamos, en pescado, por ejemplo, puede ser pollo, carne, para preservarlos por mucho más tiempo, ¿sí? Y, por ejemplo, pregúntense para que tengan una idea, ¿por qué, por ejemplo, ciertos enlatados, ¿sí? El atún, entre otras, se mantiene por tantos años y no se pudre? O sea, es carne de pescado, ¿sí? Y no se pudre estando allí enlatado, ¿sí? ¿Han visto ese líquido que contiene los enlatados? Eso es un conservante, ¿sí? Tiene, digamos, como la misma característica del formol. ¿Quién quita que también tenga formol? No estoy seguro de eso, pero tiene un conservante. Ese conservante, en caso de que consuman atún, deben botarlo. Es peligroso. Si lo consumen, sentirán que de inmediato les dolerá la cabeza.
Lo digo porque yo en un tiempo, mucho antes, cuando no estaba informado de todo esto, consumía el atún y lo sentía. Y cuando me enteré, me di cuenta de eso. Entonces, el formaldehído o formol es muy peligroso, ¿sí? Entonces, sirve, como le decía, para embalsamar, y es como si las personas ya se estuvieran embalsamando ya vivos, ¿sí? Es como si estuvieran ya cavando su propia tumba, ya consumiendo el cigarrillo. Bien, otro detalle que podemos encontrar, otra sustancia, es el monóxido de carbono. Se sabe que el monóxido de carbono es muy tóxico, no tiene olor, si es inodoro, no tiene olor ni color. O sea, del humo de cigarrillo solamente vemos el 5%, ¿sí? Porque muchas otras sustancias como el monóxido de carbono no se pueden ver ni oler, ¿sí? El otro 95% es invisible a nuestros ojos, ¿sí? Y pues el monóxido de carbono tiene la particularidad de que tiene más adherencia, o vamos a decir electronegatividad, que el oxígeno, ¿sí? Que respiramos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que el monóxido de carbono tenga una particularidad de que es asfixiante, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en estufas de gas y tal, se recomienda que la llama siempre esté azul, porque si es amarilla, por ejemplo, se está produciendo dióxido de carbono y monóxido de carbono, que es un peligro porque es asfixiante y si se produce demasiado puede ahogar a la persona, ser letal, ¿sí? Entonces, al ser más adherente a los glóbulos rojos, a la hemoglobina, que el oxígeno, entonces eso hace que el cuerpo en los pulmones no ingiera mucho oxígeno, ¿verdad? Entonces eso hace que a las personas se les produzca, por ejemplo, tos, enfisema pulmonar, muchos problemas respiratorios. Y entonces, ¿qué hace? Que como la demanda de oxígeno se incrementa porque no ingresa demasiado, ya que entra más bien monóxido de carbono, entonces el corazón se ve obligado a bombear más sangre, ¿sí? A trabajar mucho más y para que llegue más, el poquito oxígeno que entre llegue a donde se necesite. Entonces la presión por el bombeo de sangre aumenta, la presión arterial, entonces por eso la presión en ciertas personas fumadoras y el corazón como trabaja más, entonces muchos infartos, ¿sí? No solamente infarto a nivel cardíaco, sino también infarto cerebral o derrame cerebral, porque sabemos que la nicotina llega directamente en 7 segundos al cerebro. Y otro detalle también es que o sea, problemas del pulmón, cáncer de pulmón, ¿ya? Porque como vamos a ver otras sustancias, entonces el pulmón, o sea, la capacidad pulmonar disminuye, ¿sí? Entonces hay montones de problemas con el monóxido de carbono. Así que vayan pensando, reflexionando cada vez sobre el consumo de cigarrillo, ¿sí? Otras sustancias son las nitrosaminas, ¿sí? Se conoce como TSNA, ¿sí? No solamente está comprobado que esta sustancia es cancerígena, sino que es una de las más cancerígenas de las que se han encontrado en el cigarrillo, ¿sí? Otra sustancia es el benceno, que se encuentra. Se usa mucho en la gasolina y en pesticidas, ¿sí? Esta es una de las sustancias que en más grandes cantidades se encuentra en el cigarrillo. Y otra sustancia es el amoníaco, o amoníaco, como le dicen otras personas. Se usa mucho en productos de limpieza en el hogar, ¿sí? Imagínense cómo sería entonces en el cuerpo. Otra sustancia que se encuentra, ¿sí? Es el alquitrán. El alquitrán es una sustancia muy pegajosa, ¿sí? Esa es la sustancia, digamos, que hace que los dientes se pongan amarillentos en el fumador, ¿sí? Y el alquitrán, al ser muy pegajosa, ¿sí? Y amarillenta, se va pegando en los alvéolos pulmonares, en los pulmones, ¿no? Y eso también quita capacidad pulmonar, la persona se mantiene como con tos, ¿sí? Cáncer de pulmón. Es tan pegajosa que por eso, o sea, tiene muchos usos, ¿sí? Por ejemplo, digamos, en el asfalto para pavimentaciones, ¿sí? Para darle más consistencia, pegamento,
¿sí? Entonces, eso produce flema. Por ejemplo, las personas asmáticas, con el cigarrillo, mejor dicho, cualquier problema, enfermedad del sistema respiratorio, el cigarrillo lo va a agravar, y si usted no lo tiene, pues se lo va a producir. Entonces, es muy letal esta cuestión del alquitrán. Y el alquitrán, digamos, no entra en mayores cantidades, es por el filtro que tiene el cigarrillo, la parte más dura que está, digamos, en los labios del fumador. Entonces, sí, porque gran parte del alquitrán se queda en el filtro. O sea, imagínense si aún así pasa el alquitrán, imagínense la cantidad de alquitrán que tiene el cigarrillo. Entonces, cuidado con eso, el alquitrán es muy peligroso en ese sentido. Entonces, estas son tan solo, digamos, 10 u 11 de las sustancias que les he mencionado, de las 4000 o más de 4000, mejor dicho, que se sabe que existe en el humo del cigarrillo, ¿sí? Porque otras sustancias que se sabe que existen, por ejemplo, son el metano, el butano, el dióxido de carbono, el uretano, el amonio, el acetaldehído, incluso el azúcar blanco, que también se le echa, ¿sí? Entre otras sustancias que también se le echa al cigarrillo. Entonces, vayan pensándolo bien antes de fumar. El cigarrillo, pues, es una de las sustancias, eso se sabe, que más causa muerte en el mundo, ¿sí? A veces ocupa el primer lugar, el segundo, el tercero, pero siempre está en los primeros lugares. Causa más muerte que los accidentes de coche, ¿sí? Que, por ejemplo, los asesinatos, más muerte que el alcohol y el abuso de drogas, y los incendios, todo eso junto, el alcohol, todo eso junto, el cigarrillo, todo, y produce más muerte que todos juntos. Entonces, hay que pensarlo mucho. Entonces, se sabe que 5 millones aproximadamente de personas mueren al año por el consumo de tabaco, de cigarrillo. Y otro detalle es que se han hecho experimentos. Yo les voy a dejar unos links o enlaces, ¿sí?, para que ustedes vean información, algunos videos, y se vayan informando, videos muy realistas, con pulmones reales, de cómo han quedado deteriorados, destrozados por el consumo de tabaco, ¿sí? Y se han hecho experimentos en animales. Hay personas que ven ridículas con ciertos experimentos en animales, que a ciertos animales, como verán en algunos enlaces o documentales que les voy a dejar, y ciertos animales se les enseña a fumar y se vuelven dependientes del cigarrillo. Algunas personas ven como ridículos esos experimentos, animales fumando, pero mejor dicho, es decir, yo veo algo similar en los humanos. Es como personas, animales fumando igualmente, ¿no? O sea, es decir, veo una estupidez humana, porque es que no tienen un solo beneficio el cigarrillo, y aún así, pues, lo tienen como una droga legal. Entonces, es bastante estúpido ver que incluso en vez de disminuir va acrecentándose el consumo de cigarrillo. Otro detalle es que hay una creencia que las personas que no fuman tienen más riesgo que el fumador. Eso es falso. La persona que fuma, pues, tiene más riesgo. El que no fuma, pues, también tiene riesgos, pero una persona que no fuma nunca se le pondrán, por ejemplo, los dientes amarillos por el alquitrán, entre otras sustancias. Es un fumador pasivo, pero el fumador activo siempre tendrá más riesgos. Entonces, hay muchas cosas que les puedo decir sobre el consumo del cigarrillo, su composición. Ya les toca a ustedes reflexionar, documentarse sobre los que consumen, claro, y los que no consumen, pues también, para no caer en esa trampa del cigarrillo. Un detalle que les quiero decir, que la industria tabacalera es consciente de todos estos daños, de toda esta composición, pero no le importa. Si usted es fumador, sepa que a esa industria no le importa su salud.
Le importa es vender, ganar dinero. Por más anuncios que pongan en ciertas cajetillas, digamos que una persona lee el anuncio y quizás los poquitos que digamos se impresionen, por ejemplo, algunos dicen que algunos avisos en el cigarrillo tienen un mensaje, por ejemplo, que causa cáncer. Eso lo que va a producir en la persona es más ansiedad, porque digamos que lee el mensaje, pero al final digamos que se abstenga por ese momento, pero abstenerse lo que hace es que eso le provoca ansiedad, y eso con el tiempo hace que fume todavía más. Entonces los anuncios en sí lo que provocan con el tiempo es que la persona fume más por la ansiedad, porque se abstiene. Entonces otro detalle para finalizar es que es difícil que el cigarrillo desaparezca de la industria, de su comercialización, porque el cigarrillo, muchas personas para llegar a la cocaína, la marihuana, la amapola, inician con el cigarrillo. O sea, la industria y ciertas organizaciones saben que el cigarrillo es como el inicio, un puente para llegar al consumo de otras drogas ilegales, y que a esas industrias les da muchas más ganancias. ¿Sí? Saben que el cigarrillo no tiene ningún beneficio, pero que es el inicio para otras drogas que les da más ganancias. O sea que al principio uno no ve la lógica, no comprende por qué está el cigarrillo allí, por qué los gobiernos lo permiten, porque es más fácil sacar al cigarrillo, porque es que no tiene ningún beneficio. Pero cuando vemos lo que hay detrás, pues ahora sí le ven la lógica, comprende fácilmente por qué sigue allí su comercialización. Así que o sea, uno ve, por ejemplo, en carros de Fórmula 1, en motos de carrera, algunas marcas de cigarrillos, ¿sí? Por ejemplo el Marlboro, ¿sí? O sea, vive patrocinando algunos deportes, ciertas compañías, para tener influencia. Entonces, tú comprendes por qué el cigarrillo no, o sea, a pesar de todos los daños que produce, no sale del comercio, ¿sí? Muchas personas inician fumando pues por los comerciales, ¿sí? Ustedes pueden en internet ver muchos comerciales de cigarro promocionándolo, ¿sí? En ciertas películas, novelas, pero sobre todo son personas, por ejemplo, que tienen baja autoestima, son muy inseguras y se dejan llevar por las amistades, ¿no? Entonces, por estar aceptado por el grupo, por sus amigos que fuman, para no sentirse rechazados, pues también comienzan a fumar como ellos. Y además porque, ¿qué pasa? Que hay ciertos amigos que, digamos, están adictos al cigarrillo, y como cuando no lo consumen, eso produce cierta ansiedad, irritabilidad, agresividad, ¿no? Ciertas personas se enojan con mucha facilidad, eso produce, digamos, mucha tos, impotencia sexual, ya se sabe, enfisema pulmonar, produce muchos problemas el cigarrillo, ¿sí? Aumenta el apetito, dolor de cabeza, somnolencia, insomnio, dificultad para concentrarse, ¿sí? Entonces, y muchas más cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que con toda esa ansiedad que tiene el adicto al cigarrillo, se siente como impotente, ¿no? Y con ganas de fumar. Y cuando fuma, entonces, ¿qué pasa? Siente como cierta relajación, como que le quita el estrés, se relaja. ¿Ya? Entonces, pero eso es porque el cuerpo estaba requiriendo esa nicotina, todas esas sustancias adictivas. Entonces genera la falsa sensación de relajación. Pero ¿qué pasa? Que apenas la persona deja de fumar, a las horas vuelve de nuevo la ansiedad y tiene más ganas de fumar y se relaja de nuevo y comienza y termina fumando varias cajetillas al día. Entonces le dice a los amigos que fumar relaja, ¿sí? Es porque ella está adicto. Entonces sus amigos ingenuos que no saben todavía, pues se lo creen, ¿sí? Y terminan fumando porque creen que relaja. Entonces no caigan en esa trampa, ¿sí? Reflexionen sobre todo esto, investiguen, documentense. Les voy a dejar unos links para que ustedes los vean, son muy impresionantes, muy reflexivos, y los invito para que los vean. Por último, les quiero dar un consejo para que a los que se les dificulte
porque es muy difícil salir de esa adicción. Para que lo que se les dificulte dejar el cigarrillo, digamos, hagan el esfuerzo de dejarlo. Háganlo esto, primero. Si se fuman, por ejemplo, 2 cajetillas al día, comience fumándose, digamos, digan, por ejemplo, esta semana comience fumándose 1,5. 1,5. La próxima semana intente fumarse una cajetilla. Y después, la próxima semana, de los 20 cigarrillos que, por ejemplo, trae una cajetilla, fúmese 19. La próxima semana se fuma 18, así hasta llegar a 10. Después va reduciendo un cigarrillo por semana hasta que lo vaya dejando. Eso acompáñelo con algo muy importante, la alimentación. Si quiere dejarlo, aliméntese crudo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nos alimentamos muy mal con esas carnes, leche, véanse los videos que he hecho sobre la comida vegetariana y mucho que he hablado sobre la alimentación en mi canal. Véanse todo lo que he hablado sobre la alimentación, que todo eso le va a servir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted se alimenta con comida chatarra, su cuerpo siempre está intentando sacar lo tóxico, pero no, intenta digerir comida chatarra, pero le queda muy poco tiempo para sacar tóxicos. Entonces, cuando usted se alimenta con comida cruda, sobre todo cruda, no solamente vegetal, que sea cruda, entonces su cuerpo va a limpiar con más facilidad, se vuelve más ágil. Entonces todas estas sustancias tóxicas que están en el cerebro, la nicotina, en los riñones, en el hígado, tal, va a salir más rápido. Entonces todas esas drogas adictivas van a salir más rápido y la adicción va a disminuir con el tiempo. Quizás con el tiempo le desaparezca. Pero es un consejo que le doy, una estrategia que utilice. Acompañe un cambio de alimentación, al menos digamos por un mes, para que note los cambios, y hace el consejo de ir disminuyendo el consumo de cigarrillos. Haga este chequeo por un mes para ver cómo le va. Si ve resultados, pues continúa hasta que lo deje. Así que pues, con esto termino. Espero que les sirva. Reflexionen y hasta pronto. Pues es muy venenosa, eso se sabe. Se sabe, por ejemplo, que si una persona ingiere al menos unas 3 gotas de nicotina, puede morir. Lo que pasa es que, lógicamente, en un cigarro o en una cajetilla, pues usted no va a encontrar esa tal cantidad, pero con el tiempo se va acumulando. La nicotina es muy adictiva y eso pues es lo que la convierte en una sustancia que genera drogodependencia. Y pues sí, con el tiempo pues puede generar muchos tipos de cáncer, ¿sí? Porque ya se sabe que hay al menos unas 50 sustancias que pueden o están relacionadas con el cáncer o pueden causarlo. Entonces la nicotina es, digamos, la más conocida. Lo que pasa con la nicotina es que la nicotina, digamos, actúa a nivel del sistema nervioso central. El cerebro tiene, digamos, unos neurotransmisores que son, digamos, como los puentes, digamos, de conexión, ¿sí?, de los mensajes que se dan las neuronas entre sí, como los intermediarios. Y la nicotina tiene algo que, digamos, desplaza a los neurotransmisores, a ciertos neurotransmisores, y los releva de su función. Hola, un saludo para todos. En esta ocasión pues les quiero hablar sobre el cigarrillo, su composición y sus consecuencias para la salud. Porque, digamos, el consumo de esta droga, porque ya es reconocido así como una droga, como el alcohol, ¿por qué es tan consumida si realmente no tiene un solo beneficio?
El cigarrillo, inicio diciéndoles, tiene más de 4.000 sustancias que muchas de ellas aún se desconocen, más de 4.000. O sea que ni siquiera muchas de ellas se conocen su verdadero efecto y eso lo hace incluso más peligroso. Y les voy a ir enumerando la composición química, sus efectos, ¿sí? Su peligrosidad, para que aquellas personas fumadoras y las no fumadoras también se hagan una idea de la peligrosidad del consumo de tabaco. En primer lugar tenemos la nicotina. La nicotina es pues la sustancia más adictiva, aunque no la única, al menos de las que se conocen hasta el momento del cigarrillo. La nicotina, ¿sí?, les quita su puesto y comienza a funcionar en vez de los neurotransmisores. Y entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo el cerebro comienza a funcionar con la nicotina y no con los neurotransmisores. Y eso hace que con el tiempo el cerebro pida nicotina y no los neurotransmisores del cuerpo en sí. Y como lo que pasa es que como la nicotina es eliminada muy rápidamente del cuerpo, entonces el cuerpo después pide más y más nicotina. Por lo tanto, el fumador tiene que fumar más, ¿sí? Si antes se fumaba 5 cigarrillos, con el tiempo pues puede terminar fumándose 1 o 2 cajetillas por día. Y bien, entonces